Este sermón fue predicado el 2 de febrero de 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, en una serie de la Carta a los Romanos, titulado ¿Qué significa creer en Dios?, basado en el capítulo 4 de la Carta a los Romanos, versículos del 17 al 25. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, en quien yo confié, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, de que llegaría a ser padre de muchedumbre de gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se movió a su fe cuando vio su cuerpo ya casi muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Y no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe para dar gloria a Dios, plenamente convencido de que también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual le fue contado por justicia. Pero no solo por él se escribió para que le fuera contado, sino por nosotros, a quienes se nos ha de contar, esto es, a los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Hoy terminaremos nuestra consideración del capítulo 4 de la Epístola a los Romanos. Aprendimos que Abraham creyó a Dios y fue justificado por la fe que tenía antes de ser circuncidado. Por eso es el padre de la fe para los paganos que se convierten a Jesús. Luego, años después, recibió la señal de la circuncisión para ser padre espiritual de los judíos que creían en Jesús. En el texto de hoy, Pablo explica el concepto de fe. ¿Qué significó para Abraham creer en Dios? Recordemos que él es el padre de la fe cristiana. Por eso es importante para nosotros entender qué modelo de fe establece Abraham. ¿Cuál era su fe? Pablo describe la fe de Abraham. Piensa en esto. ¿Cómo se puede describir la fe? Hoy muchos dirían que es imposible, que es un asunto privado suyo, algo inverificable, inconfirmable, algo que se siente en el corazón. La fe de Abraham, que por tanto es ejemplar para nosotros, era algo visible como a través de sus acciones y las decisiones que tomó. Así que no basta decir que tengo fe. Pablo nos muestra cuál es la fe de la que habla Dios, y nuestro modelo es nuestro padre de la fe, Abraham. El apóstol escribe que Abraham creyó en aquel que resucita a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Así que no era fe en el ser supremo, la causa primera, sino en el Dios de los milagros, el Dios que hace las cosas extraordinarias entre nosotros. Cuando Abraham vio que Sara estaba vieja y no podía tener hijos, creyó en la promesa de Dios de que tendría tanta descendencia como las estrellas del cielo. A pesar de la esperanza, como dice Pablo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vio, él creyó en la palabra de Dios y no vaciló en la fe, versículo 19. Él miró a la promesa de Dios y no a sus circunstancias, es decir, su propio cuerpo y el vientre estéril de Sara, versículo 19. No dudó de la promesa de Dios, dando gloria a Dios. Él creyó que lo que Dios prometió, él lo podía cumplir, versículos del 20 al 21. Abraham pudo haber dicho, como muchos dirían hoy, mírenme a mí y a mi esposa, somos un país viejo. La herencia que me fue prometida, por razones obvias, no la puedo recibir. Pero Abraham adoptó una actitud diferente. Creyó que Dios tenía el poder de hacer lo que prometía. Después de todo, Dios es veraz. Después de todo, Él es un Dios de milagros. Resucita a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Versículo de 18 al 21. Se podría decir que Abraham nos enseña lo que es el comportamiento racional. ¿Qué es el comportamiento racional? Se trata de adaptar nuestras decisiones y comportamientos a la realidad. Y la realidad fue que Dios prometió una descendencia numerosa a pesar de su avanzada edad y la de su esposa. Si Abraham no hubiera creído en Dios, no hubiera creído en esta promesa, habría actuado de manera tonta e irracional. Las Sagradas Escrituras nos enseñan, por ejemplo, en Números 23:19, Dios no es hombre
para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice y no hace, habla y no cumple. La gente a menudo no cumple sus promesas, a menudo no puede o no quiere cumplir lo que ha prometido, pero con Dios no sucede lo mismo. Por lo tanto, no debemos vacilar en nuestras convicciones de que Dios es veraz. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Abraham creyó en la promesa de Dios y alineó sus decisiones a ella. Esto nos enseña que es sabio, razonable y racional actuar según las promesas de Dios, aunque todas no veamos su cumplimiento. Si Dios promete que después de la muerte los salvos van al cielo, que Jesús regresará, que habrá una resurrección del cuerpo, que a los creyentes no les faltará el pan en la mesa, entonces no es prudente actuar como si no fuera así. Verdadero. Entonces, ¿quieres ser racional? Cree en Dios como Abraham y confía en Él, aunque a veces las circunstancias digan lo contrario. Por tanto, la fe no mata la razón, sino que la pone en su lugar adecuado como herramienta para descubrir y comprender la verdad, y no como autoridad suprema que determina lo que es posible y lo que no. Por supuesto que es fácil decir creo en Dios. Incluso puedes decir creo en Dios, siempre que sea una afirmación muy general e indefinida. Pero cuando decimos que creer en Dios significa creer en sus promesas acerca de cosas que no se ven, entonces las cosas empiezan a verse diferentes. Porque Dios también nos hace promesas sobre cosas que aún no se pueden ver, pero aún más hace promesas sobre una realidad que no solo aún no es visible, sino que es completamente diferente de lo que es visible. Conocemos la realidad en la que la fugacidad, la enfermedad y la muerte permean nuestra existencia, y Dios hace una promesa diciendo que recibiremos cuerpos nuevos que no se descomponen. No habrá enfermedad, muerte, llanto, maldad, corrupción. No sé qué piensen ustedes, pero a mí me resulta difícil siquiera imaginar un futuro así. Pero me mantengo aquí y confieso que creo que sucederá, porque no las circunstancias, no mi imaginación, no mis suposiciones sobre lo que es posible, no mi mente es el estándar de lo que sucederá, sino la palabra de Dios. Es mucho más seguro que mis suposiciones y definiciones de lo que es posible y lo que no. Abraham era un hombre de fe, pero no se trata solo de una curiosidad histórica sobre él como una figura interesante. Pablo dice que esto no fue escrito solo por él, versículo 23, para que lo tratáramos como una pieza de museo. Y esto fue escrito para nosotros, a quienes Dios atribuye su justicia. Esto es, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, versículo 24. Así que Pablo traza un paralelo entre lo que hizo Abraham y lo que debemos hacer nosotros. Abraham creyó en el Dios de los milagros. No vaciló en la fe cuando vio el vientre estéril de Sara. Abraham dio gloria a Dios, y para nosotros esto no es un estándar lejano. También nosotros sabemos cómo Abraham dar gloria a Dios y creer en lo que Él ha prometido. Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos, versículo 17, y nosotros creemos en Dios que da vida a los muertos, versículo 24. Abraham no solo creía que en el mundo sucedían cosas extraordinarias e inexplicables, él creyó en Dios, es decir, en aquel que hace estas cosas. Él creyó a Dios, quien lo dice que sucederían cosas extraordinarias. De la misma manera, no debemos creer solamente que Jesús regresó de entre los muertos. Debemos creer en aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Creer en una persona, en Dios que habla y actúa, y no en fenómenos de origen desconocido. Muchas personas creen en fenómenos sobrenaturales, creen en milagros, en la metafísica, en seres invisibles, pero no les lleva a la conversión a Dios. Creen en milagros, creen en lo sobrenatural, pero no han confiado en Dios que hace milagros. Abraham confió en una persona y no en el milagro de dar a luz un hijo del vientre de una anciana. Un milagro es simplemente una señal, un dedo extendido que señala a su autor.
no es el objetivo de la meta, que es Jesús. Piensa en esto. La Biblia enseña que en el futuro las naciones vendrán a Cristo. Las espadas se convertirán en arados. La tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar, desde el amanecer hasta el ocaso. El nombre del Señor será alabado. Se levantará el estandarte de Dios, y los confines de la tierra irán al Señor Jesús. Estas son las promesas de las Escrituras. Es una hermosa visión del futuro. Sin embargo, para algunos cristianos es demasiado bueno para ser verdad. Después de todo, hay muchas guerras en curso en la tierra en este momento. Millones de personas viven en extrema pobreza. La inmoralidad sexual y la propaganda impía se apoderan de los medios de comunicación, de las vidas de muchas personas. La gente está presionando para que los espacios públicos estén libres de cualquier referencia a Dios. El contenido publicado en Internet sugiere que el mundo es diferente de las predicaciones de la victoria del Evangelio en la historia. Están muy lejos de eso. Por eso algunos concluyen que es demasiado bueno para ser verdad que Polonia, Bielorrusia, Rusia o Ucrania darían gloria a Jesús y serían naciones cristianas. Pero es como si Abraham dijera: Dios respetó tu opinión, pero soy un hombre viejo. ¿Cómo podría ser padre de un hijo? Ahora miren a Sara. Ella era estéril, incluso cuando era joven, y ahora está vieja, lo cual no mejora en absoluto el funcionamiento de su organismo. Y ahora pensemos, ¿qué quiere ser recordado como aquel que señaló en Internet que las cosas están mal y empeorarán? ¿O como aquel que señaló las promesas de Dios? ¿Quiere ser recordado como el hombre que convenció a Abraham de que no debía creer en las promesas de Dios porque parecían poco realistas? ¿O como quien cree en las promesas de Dios aunque su realización, como la de Abraham, parezcan lejos de la realidad? Por supuesto, Abraham no escucharía este tipo de consejos de incredulidad. Dios le prometió el mundo a Abraham. Creyó a Dios dándole gloria, versículo 20. ¿Qué hizo Abraham con cualquier información o pensamiento que contradecía esta promesa? Él lo ignoró. Él no quería tener nada que ver con eso, pero él miró la promesa de Dios que había hecho y se aferró a ella como un ancla. Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Creemos en Dios que da vida a los muertos y lo demostró resucitando a Jesús de la tumba. Creemos en un Dios que llama a la existencia cosas que antes no existían. Entonces, ¿qué deben hacer los hijos de Abraham? Ellos deberían hacer lo mismo. La palabra de Dios es cierta. Dios tiene poder y cambia la realidad a través de su palabra. Por tanto, confiemos firmemente en que la proclamación fiel de la Sagrada Escritura desde los púlpitos de las iglesias cristianas tiene sentido. La adoración fiel en su templo tiene sentido y la estrategia de Dios para transformar el mundo. Pastor Rick Lux escribió lo siguiente: antes de que Josué pudiera conquistar la tierra de Canaán militar, política y culturalmente, Abraham tuvo que conquistarla litúrgicamente. Abraham viajó por toda la tierra de Canaán construyendo altares, lugares de adoración, que sentaron las bases para la conquista futura. La liturgia es la base de la regla, la clave de la transformación cultural en la reforma litúrgica. El pasaje de hoy nos enseña lo que significa creer en Dios. Mencionaré 3 cosas inspiradas en la observación de Tim Keller. 1. Creer en Dios es saber que la verdad es más amplia que nuestros sentimientos o impresiones sobre ella. Aunque Dios prometió una descendencia numerosa, a los 99 años, Abraham todavía no había tenido ninguna, y su esposa Sara tenía una matriz muerta, versículo 19. Pero Abraham no consideró su propio cadáver ni el de Sara. Él escuchó la palabra de Dios. Es más seguro que nuestros sentimientos, pensamientos y miedos. Número 2. La fe se centra en los hechos acerca de Dios. Abraham estaba confiando en lo que Dios había prometido, versículos 20 y 21. La fe no es, pues, la exclusión del pensamiento. La fe no se opone a la razón, pero a veces sí se opone a las emociones y a las impresiones. La fe no es simplemente optimismo o creencia en las propias capacidades. Creo que todo irá bien. Por el contrario, la fe comienza con la muerte de la confianza en uno mismo.
La fe actúa a pesar de nuestras debilidades, sentimientos e impresiones, y vuelve su mirada más allá de sí mismo, mirando a Jesús. Y por último, tercer punto, creer en Dios es confiar en la palabra de Dios revelada, versículo 21. Creer en Dios y tomarle su palabra, a veces a pesar de las circunstancias y sentimientos. Abraham tuvo momentos de crisis, por ejemplo, mostró impaciencia con su concubina Agar, pero a pesar de la crisis su fe nunca desmayó. Si estás luchando con crisis, e incluso si lo hay, una pequeña llama de fe dentro de ti, no dejes que se apague. Cuando enciende el fuego en la chimenea, en algún momento la llama disminuye y solo queda la madera humeante. Luego sopló y añado papel y leña para que la llama no se apague ni desaparezca. Cuando tu fe decaiga, alimenta la llama ardiente para que no se apague. Aferraos a la iglesia o a la palabra predicada, a la mesa del Señor, al canto en el templo de Dios, a la comunidad de los hijos de Dios. Enciende el fuego de la fe dentro de ti y manténlo encendido. A veces arderá, calentando incluso a otros, y a veces será una llama corriente. Y eso está bien. Vivir por fe es una carrera de larga distancia, no un sprint. Lo importante es que permanezcas en Dios. Manera de conclusión. ¿Cómo podemos resumir el capítulo 4 de la carta a los Romanos? 1. Al llamar a Abraham y David como testigos, Pablo mostró que la justificación por la fe tuvo lugar mucho antes de la promulgación de la ley y de la circuncisión. Y este principio sigue siendo válido, o bien somos justificados únicamente por la fe viva y sincera en Jesús, o bien no somos justificados en absoluto. Número 2. Esta verdad nos quita el motivo de jactarnos, porque a nosotros mismos se nos imputa la justificación. La justicia de Jesús es como un manto con el que Dios nos viste si nos hemos convertido a Él, abandonando el pecado y nuestra vieja vida. 3. Gracias a Cristo recibimos una nueva identidad. Somos incorporados a la familia de Abraham, nuestro padre de la fe, el padre de la iglesia. Como hijos de Abraham, somos parte del maravilloso plan de Dios, que Él continúa implementando en la historia, en nosotros y a través de nosotros. Y por último, 4. Recordemos que el testimonio de la fe de Abraham fue escrito no solo para él, sino para nosotros. Como Abraham confía en Dios, que da vida a lo que está muerto y llama a la existencia lo que no existe. Sé como Abraham, no esperes menos de él. Amén.